Saludos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Hoy, como todos los días, con un programa interesantísimo sobre las instituciones culturales de Santiago. Si vamos a hablar de cultura, comencemos por la definición del término. La palabra cultura proviene del idioma latín y se refería específicamente a las actividades del campo porque significa cultivo. Con el paso del tiempo, entonces, se amplió y se aplica a todo acto de creación humana que le permite mejorar sus condiciones materiales de existencia y más allá. Por ejemplo, la creación de la primera canoa o bote para pescar es un acto de cultura. La construcción de una choza, luego del hombre haber vivido en cuevas, es un acto de cultura. La creación del arco y la flecha son un acto de cultura. Pero más allá de la subsistencia, como decía, hay otros elementos. Porque, por ejemplo, la creación de los ritmos musicales, que son un patrimonio intangible de las sociedades, entonces también es un acto de cultura. Un poema es un acto de cultura. Una composición de una canción es un acto de cultura. En relación a las instituciones culturales de Santiago, vamos a anunciar el abandono que han sido sometidas históricamente. Las dos principales instituciones culturales que tenemos acá son Amantes de la Luz, que fue fundada por Manuel de Jesús Peña y Reynoso el 4 de junio de 1874. Y Alianza Cibaeña, que fue fundada por Eugenio de Cham en el año 1884, el 22 de agosto. Cabe destacar que el segundo, Eugenio de Cham, era sobrino y alumno de Manuel de Jesús Peña y Reynoso, que creó la Sociedad Cultural Amantes de la Luz. La Sociedad Cultural Amantes de la Luz también recibe el nombre de Ateneo Amantes de la Luz, y esto porque al ser una institución cultural, tomaron como punto de referencia a Atenea o Minerva, que era la diosa de la guerra en Grecia, y además la diosa de la sabiduría, que tenía como símbolo a la lechuza o el búho. De las dos instituciones antes mencionadas, vamos a hacer énfasis en Alianza Cibaeña, que está ahora mismo inactiva porque recibió una subvención que previo era de 800,000 pesos y posteriormente se la bajaron a unos 600,000, y a la que le retiraron los únicos 3 empleados que le quedaban. Alianza Cibaeña, como les decía, fue fundada en el año 1884, un 22 de agosto, y a partir del año 1888 y hasta el 1902 se daban clases allí de matemáticas, dibujo y música. La idea fundamental de Eugenio de Cham fue crear un espacio popular donde los obreros de Santiago se educaran y elevaran su acervo cultural. Desde sus inicios, como hemos visto, Alianza Cibaeña fue una institución al servicio de los hijos de Machepa. Una institución, como les decía, para formar a los obreros y a sus hijos. A partir del año 1902 y hasta la fecha, esta institución se ha convertido en un faro de luz que le ha servido a poetas y escritores para lanzarse y lograr fama y nombre. Resulta una puñalada para los pobres de Santiago el cierre de esta institución. ¿Por qué? Porque, como les decía, ha servido de resorte para que se lancen desde ahí escritores y poetas, pero también a estudiantes como yo, que estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos servía para hacer nuestra tarea, porque cuenta con unos 20,000 libros y una sala de lectura donde uno podía ir y estaciarse ahí buscando datos para hacer las tareas universitarias. También tenía computadoras que le servían a uno para buscar información y documentarse, y la impresión de cualquier tipo de documento o de trabajo universitario a precio módico. Todo eso se ha ido a pique porque el gobierno le niega a la institución los recursos necesarios para mantenerse operando. Apenas tiene Alianza Cibaeña una sola empleada que se tiene que mover en los 3 niveles que tiene el edificio de la institución. La misma suerte que Alianza Cibaeña la han sufrido otras instituciones. Por ejemplo, la misma Biblioteca Amantes de la Luz en tiempos pasados se vio en situación similar porque le negaron la subvención. Y cuando fue un equipo de Santiago hacia la capital, la flamante ministra de Cultura, Milagro Germán, que no da pie con bola, porque primero fue vocera del gobierno y fue un fiasco porque no manejaba los temas políticos y parece que tampoco le interesa la cultura, les dijo que ella no conocía esa institución Amantes de la Luz. Cuando en esta época tenemos la facilidad de inmediatamente pulsar un teléfono, un par de teclas, o no teclas ya, porque los teléfonos son táctiles, buscar en Google cualquier tipo de información e inmediatamente nos refieren a lo que nosotros queremos buscar. Ella ni siquiera se molestó en averiguar dónde estaba ubicada Alianza Cibaeña, Amantes de la Luz, ni cuál era su función. Sencillamente se limitó a poner las cosas difíciles. Y no es raro, no es raro.
De igual manera, en el año 2011, por ejemplo, y en años posteriores, muy cercanos a este 2024, Casa de Arte se vio en situaciones difíciles. Hoy nos enteramos de que está siendo objeto de un remozamiento. Pero en el año 2011, Casa de Arte, que recibía apenas 50,000 pesos, dejó de recibirlo por parte del gobierno también. También podemos citar el caso de la 37 por las tablas, que es una institución que realiza obras de teatro y que también ahora está siendo objeto de un remozamiento. De ahí nos recibimos información a nivel interno porque parece que se están cuidando de decir cualquier cosita para que el gobierno no vaya y pare el proceso de remodelación a que están siendo sometidas ambas instituciones. Pero una suerte igual ha corrido el Instituto de Cultura y Arte ICA, que está ubicada ahí frente al Canal 25 en la calle 16 de agosto y muy próximo a la catedral y al centro de recreo. El Instituto de Cultura y Arte se ha visto siendo presa de persecución por parte de la iglesia, que para acrecentar sus bienes materiales ha reclamado el local donde ellos realizan sus labores. Sin embargo, a Hipólito Mejía, flamante es presidente de la República Dominicana y hombre que parece que odia la cultura, se le ocurrió la magnífica idea hace unos años de donar a Príamo Rodríguez un edificio que está frente al monumento a los héroes de la Restauración, donde se creó el famoso centro de convenciones, cuando esos niños necesitaban un local para aprender música y otras artes. Amigos y amigas, no es raro lo que les estoy diciendo. La cultura ha sido apuñalada sistemáticamente desde hace muchos años. Por ejemplo, los clubes culturales jugaron un papel fundamental en lo que tiene que ver con los procesos de transformación en la República Dominicana, porque ahí se anidaba lo mejor de la juventud y desde ahí se dirigieron muchas huelgas, por ejemplo, para reclamar arreglos de calle. Tal fue el caso de mi barrio Buenos Aires, donde a un ciego visionario, un hombre que no tenía vista, pero sí visión, se le ocurrió formar en el año 1977 el Club Comunidad en Acción, desde el cual se prepararon muchísimas luchas, porque fue el destacamento de vanguardia para que muchos jóvenes y personas mayores salieran a la calle a protestar para que nos pusieran cloaca, para que nos asfaltaran las calles, para que nos hicieran aceras y contenes, para que nos hicieran una escuela en un lugar donde previamente hubo un cabaret donde incluso se mataron personas. Esa labor que realizó Máximo Alejandro Morel, mi padre, porque como les dije fue un hombre que no tenía vista, pero que sí era un visionario, dio al trate con la formación de muchísimos profesionales de alta categoría, entre los cuales encontramos al abogado penalista Gonzalo Plasencio, su hermano Andrés Plasencio, que es locutor y abogado también, y muchos otros hombres exitosos como Enriquillo Fernández, que hoy no está, ¿verdad?, en el mundo de los vivos, pero que fue un empresario, y otros más. Los gobiernos se han dado la tarea de eliminar todo foco de cultura. Y la labor comenzó incluso mucho antes de la fundación del club del que le estoy hablando. Porque en el año 1966, cuando Balaguer llega al poder, habíamos tenido ya, ¿verdad?, como precedente a la Revolución de 65, los norteamericanos se dieron cuenta de que quienes tomaron un fusil para defender la patria invadida fueron muchachitos cuyas edades oscilaban entre los 14, 16, 17, 18, 20 y pico de años, y dijeron, bueno, esto hay que acabarlo, esto hay que fundirlo. A partir de ahí comenzó un proceso de penetración cultural y aquí empezaron a llegar las drogas, que fue un plan político para corromper a la juventud. Aquí empezaron a llegar, a proliferarse las discotecas. Aquí empezaron a llegar los juegos de azar. Aquí hicieron un papel fundamental en la corrupción de la juventud los famosos propagandistas de las casas licoreras, que llegaban a los barrios en un vehículo y empezaban a repartirle romo a todo el mundo. Porque una persona drogadicta, una persona alcoholizada, no va a salir a la calle a luchar por un cambio social. Los clubes que fueron faros de luz para muchos jóvenes, donde se formaron profesionales, hablando de los aspectos culturales, y también se formaron atletas, hablando del aspecto deportivo, fueron sustituidos por las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son juramentadas, como sabemos, por el alcalde o el director municipal de la zona donde se han creado. Inmediatamente pasan a ser un instrumento de control social. De hecho, por ejemplo, tengo conocimiento de que juntas de vecinos que han estado en mi barrio, Buenos Aires, y Buenos Aires querido, han tenido hasta 3 personas nombradas cuando existía lo que le llamaban barrio seguro, que era en realidad una forma de practicar el caliezaje interno, nombrando personas que le servían a ellos de chivatos. Así en concreto, así en concreto. Pero la junta de vecinos también recibían dinero de Corazán, una porción de dinero que entraba por el cobro de agua para su operatividad. Eso comprometía inmediatamente a quienes dirigían la institución. No puede haber una institución barrial que esté controlada por el Estado o por el municipio, en el caso específico de la Junta de Vecinos, porque inmediatamente se vinculan, entonces le dan la espalda a la comunidad y aún luchen por una que otra reivindicación
inmediatamente surge cualquier foco de lucha que esté por fuera de ellos, es delatado. Ahí se ve el papel que han jugado el Estado y sus instituciones en contra de la cultura y del desarrollo de los pueblos. La educación en República Dominicana, por ejemplo, es muy mala, es de las peores del mundo. Y eso no es casual, porque no quieren elementos pensantes, no quieren elementos rebeldes. Aníbal Ponce, un escritor argentino que murió en la primera mitad del siglo XX, decía en su obra Educación y lucha de clases algo que se le atribuye a Dionisio Diderot, a una soberana europea. Él le decía: vuestra majestad prestaría un servicio inmortal a la humanidad si se esmera en dar una gran educación a todos los ciudadanos, desde el ministro más encumbrado hasta el más humilde de los campesinos. Y preguntaba a su vez, ¿por qué es que los gobernantes anteriores no han promovido este tipo de educación? Porque un pueblo ignorante es más fácil de manejar que un pueblo culto. Aníbal Ponce también en su obra Educación y lucha de clases divide la educación en dos: una educación doctrinaria que le quita al individuo toda capacidad de razonar, de pensar, y una educación metodológica que profundizaba en elevar el nivel de cultura del individuo, permitiéndole raciocinio. En la República Dominicana, por ejemplo, ha habido retrocesos en lo que tiene que ver con la educación. Por ejemplo, mis hermanos estudiaron en la Escuela Eugenio Deschamps, acá en Santiago, y en ese centro había un cuarto de naturales, había un cuarto de matemáticas y había un cuarto de filosofía. ¿Por qué eliminaron la filosofía de la educación dominicana? Porque la filosofía le permitía al estudiante confrontar diferentes ideas y elevaba su nivel analítico. La eliminaron de paro, cuando debería de ser uno de los elementos fundamentales. Pero también hay otro elemento. Deberían de promover una educación de corte sociológico similar a la que promovió Paulo Freire en Brasil, el cual nos dejó como legado varios libros, entre los cuales están La educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido y Acción cultural como práctica de la libertad. 3 libros fundamentales. Paulo Freire desarrolló una educación en Brasil, específicamente en la zona más vulnerable del gran país sudamericano, del gigante de los trópicos, donde en meses logró no solamente alfabetizar a los individuos, sino que sin tener un alto grado escolar, las personas tenían un alto nivel de criticidad y de conocimiento del entorno. Pero eso no es lo que se quiere aquí. Aquí queremos una educación que mantenga a los individuos siendo zombies. Y peor aún, a los que gobiernan y a los que dominan en lo económico y lo político, les conviene que los jóvenes, en vez de grandes, ¿verdad?, licenciados y científicos, sean piperos que ellos puedan manejar a su antojo cuando vienen los periodos electorales. Eso es lo que le conviene, tener zombies. Esos zombies de los que les he hablado, perdidos en el vicio por el consumo de estupefacientes, les son rentables al Estado dominicano, porque son los que consumen o los que mueven gran cantidad de drogas que financian campañas de presidentes de la República, de diputados, de senadores, de regidores, porque están vinculados hasta la tasa. De hecho, República Dominicana se ha denunciado en muchas ocasiones que es un narcoestado. Y si vemos que las instituciones están permeadas por el narcotráfico, tendremos que decir que sí, tendremos que admitirlo. Por ejemplo, Figueroa Agosto consiguió 7 cédulas diferentes, con nombres diferentes, y un carnet del DNI, el Departamento Nacional de Investigación, y así otros. Se ha descubierto, por ejemplo, tenemos un legislador dominicano que está preso en los Estados Unidos, que es un constructor de aquí de Santiago, el señor Gutiérrez, muy conocido acá. Entonces, amigos y amigas, hemos visto cómo el Estado ha jugado un papel funesto en lo que tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes, porque le han negado toda posibilidad de acceso cultural y ha abogado porque una buena parte de la población joven se mantenga sumida en la corrupción y en el vicio. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Si les gustó, que esperamos que sí, entonces denle me gusta, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.